Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Lo leemos alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le envió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres que él ve este camino, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por concedernos llegar hasta este momento, Señor, hasta esta hora, Señor, del año. Padre, gracias porque has sido fiel y has sido bueno. Gracias te damos porque permites que podamos estar reunidos aquí. Te pedimos que tu palabra pueda ser de bendición a cada uno, Señor. Te ruego que perdones nuestros pecados para que tu palabra no tenga estorbo, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirla con gozo y a ponerla por obra también. Permite que sea de bendición a cada uno de mis hermanos. Háblanos en esta hora, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, gracias. Me llama mucho la atención, queridos hermanos, en el versículo 6 dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Para entender, hermanos, un poco el panorama, o para tener un panorama más amplio de la historia, quiero repasar rápidamente la misión de Saulo antes del encuentro con Dios. Primeramente, ¿quién era Saulo? La palabra de Dios dice que era un hombre influyente, tal vez. Mire lo que dice en Hechos capítulo 22 y el versículo 25. Vamos a regresar ahí al capítulo 9 para que no pierda. Hechos capítulo 22 y el versículo 25. La palabra de Dios dice que Saulo era ciudadano romano. Mire lo que dice ahí, capítulo 22 y el versículo 25 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. La palabra de Dios enseña que Pablo era ciudadano romano. Ya el simple hecho, queridos hermanos, de ser ciudadano romano te daba mucha influencia en la sociedad. Era muy codiciado ser ciudadano romano. Era como la meta a alcanzar de todos. Se dice que Saulo nació en Tarso. Actualmente es Turquía, pero esta ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento. Es por eso que la Biblia dice que Saulo era ciudadano romano, porque Saulo había nacido en Tarso. Cuando los que nacían en Tarso se les otorgaba por nacimiento la ciudadanía romana. Bueno, Saulo era un ciudadano romano.
La Biblia enseña que era hijo de padres judíos y era descendiente de la tribu de Benjamín. La Biblia enseña acerca de Saulo, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Mire lo que dice el capítulo 22 y el versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo no solamente osaba o presumía ser ciudadano romano, sino también tenía en sus credenciales haber sido instruido a los pies de Gamaliel, un colegio de mucho prestigio, una escuela de demasiado prestigio y de muy estricta enseñanza. Dice la palabra de Dios que Saulo había sido enseñado estrictamente en la ley de los fariseos. Saulo no solamente era ciudadano romano, también era fariseo de fariseos. Estaba entre la élite de los fariseos. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 3 y el versículo 5. Filipenses capítulo 3 y el versículo 5 dice la palabra de Dios así. Capítulo 3 y el versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Saulo se encontraba en la élite de los fariseos. Había sido instruido estrictamente en la ley de los fariseos, en la doctrina de los fariseos. Él se encontraba en la élite, en la cima, en la cumbre. Se juntaba con la crema innata de los fariseos. Este era Saulo, un hombre influyente, un hombre muy letrado, muy bien instruido y sobre todo celoso de la ley de los fariseos. Este era Saulo. Y Saulo tenía, queridos hermanos, la misión de perseguir a la iglesia, motivado, hermanos, por el mismo celo en el cual había sido instruido, había sido enseñado. Saulo tenía la misión de perseguir a la iglesia, de erradicar el evangelio, que no se esparciera sobre aquellas tierras, porque representaba un peligro, representaba tal vez que les quitaran los miembros a su secta, y seguramente había intereses afectados ahí, y Pablo por celo perseguía a la iglesia. Esa era su misión, esa era su trabajo. Mire lo que dice en Hechos capítulo 7 y el versículo 54. Vamos a leer Hechos capítulo 7 y el versículo 54. Dice la palabra del Señor así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y el versículo 1 del capítulo 8 dice: y Saulo, que dice, hermanos, consentía en su muerte.
Saulo consentía en su muerte, es decir, parte del trabajo era autorizar la muerte de ese joven Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el versículo 3, mire lo que dice, y Saulo, dice, asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Saulo, y este era el trabajo de Saulo: perseguir a la iglesia, erradicar el evangelio que se había esparcido, erradicar la fama de Jesús que se había esparcido, volver a ganar los adeptos que se habían ido. Dice la palabra de Dios que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y hubo una gran persecución contra la iglesia. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia. Me suena como aquellos pueblitos asolados por los sicarios que ingresan a las casas y sacan de las greñas a los hombres. Así me imagino a Saulo entrando en las casas y sacando a los hombres que veneraban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Jesús, el Dios que había levantado de los muertos a Jesús, aquel que se atreviera a adorar a Dios. Venía Saulo y de las greñas los sacaba y los echaba en la cárcel. Dice la Biblia que Saulo asolaba la iglesia, perseguía a la iglesia. Y incluso Saulo mismo reconoce que fue perseguidor de la iglesia sin perder. Hechos, vaya a Gálatas capítulo 1 y el versículo 13, por favor. Gálatas capítulo 1 y el versículo 13. Gálatas 1:13 dice la palabra de Dios: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía como hermanos sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué dice? Y la asolaba. Este era Saulo, y este era el trabajo de Saulo: asolar a la iglesia, consentir la muerte de los cristianos, echar en la cárcel a los hombres que adoraban a Dios. Pero al ser un hombre influyente, al ser un hombre que osaba de influencia, mire lo que dice el capítulo 9 y el versículo 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino ¿a quién, hermanos? Al sumo sacerdote, no cualquier persona, amén. No era el vecino. No era el diputado, no era el regidor, era el sumo sacerdote, una persona importante. Y Saulo viene respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Y qué cree que hizo el sumo sacerdote? Claro que sí. Saulo, ¿dónde firmó? Le echó la poderosa y despachó a Saulo para que fuera a perseguir a la iglesia. Les entregó, dice, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este era Saulo, y este era el trabajo de Saulo, y esta era la influencia de Saulo. Perseguidor de la iglesia, asolaba la iglesia, usaba su influencia para
afectar la iglesia de Dios, para afectar el evangelio de Dios. Este era Saulo y esta era su misión. Pero qué bendición por un encuentro con Dios. Qué bendición por un encuentro con Dios. Qué bendición que un día encontramos a Jesús. Amén. Porque usted y yo a lo mejor no asolábamos la iglesia, pero sí íbamos al mismo destino que iba Saulo antes de encontrarse con Dios, al infierno de fuego por la eternidad. Amén. Este era Saulo y esta era su misión, ese era su trabajo. Pero qué bendición por un encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Espero que me sigan en sus Biblias. Capítulo 9, versículo 3. Mas yendo, dice, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, pobrecito, nunca habíamos visto a Saulo temblar. Le temblaban sus piernitas, tal vez estaba ahí titiriteando a la presencia del mismísimo Dios. Se encontró con Dios al perseguir a la iglesia. Iba de camino a cumplir su misión. En el versículo 5, él dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo seguramente había escuchado de ese Jesús que él perseguía. Saulo conocía de ese Jesús, había escuchado de ese Jesús. Pues si Saulo no hubiera tenido conocimiento de Jesús, no hubiera perseguido a la iglesia y no le hubiera asolado. Entonces Saulo conocía quién era Jesús. Saulo conocía quién era Jesús y wow, va de camino, casi llegando a Damasco, dice la Biblia. Le rodeó un resplandor del cielo y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reconoció a Jesús. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Iba de camino a cumplir su misión. Reconoció a Jesús. Y en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién era Saulo? Su misión, su trabajo, pero tuvo un encuentro con Dios. Al ir de camino a cumplir su misión, reconoció a Jesús y se convirtió a Jesús. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya no existía más la influencia de Saulo. Seguramente él cargaba los pergaminos donde el sumo sacerdote le había echado la firma ahí. Pero a la hora de la hora, quién sabe de dónde quedaron las cartas y ya no se ocupaban más, ya no se necesitaban. Amén, pastor. Reconoció a Jesús y se convirtió a Jesús. Reconoció quién era Jesús. Reconoció quién era a quien él perseguía. Y vemos un radical cambio en la vida de Saulo. Reconoció quién era Jesús y se arrepintió de asolar a la iglesia y se convirtió a Cristo. Y me llama mucho la atención esas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora la voluntad de Saulo estaba rendida ante Jesús de Nazaret. Ahora la influencia de Saulo estaba rendida ante Jesús de Nazaret. Ahora el conocimiento que Saulo tenía estaba rendido a los pies de Jesús de Nazaret, el Cristo, aquel que se esparcía el evangelio, aquel que fue crucificado y resucitó al tercer día. Ahora toda su voluntad, toda su influencia, todo su conocimiento, todo lo que Saulo representaba, ahora estaba rendido ante aquel Dios que le apareció cerca de Damasco y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora toda la voluntad de Saulo estaba rendida. Y él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No importaban las cosas que Saulo tenía que hacer. Ya no importaron las cartas, ya no importaron llegar a Damasco a sacar de las greñas a la gente de su casa para echarlos a la cárcel. Ya no importaba nada más. Importaba la voluntad de Dios. Importaba la voluntad de Jesús, aquel que había sido perseguido por Saulo. Ahora ya no importaba nada, solo importaba la voluntad de Jesús. Y él dice, y él reconoce: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué radical cambio, queridos hermanos, encontramos después de este evento. Mire lo que dice el capítulo 9 y el versículo 8 y 9. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo se levantó dispuesto a ser guiado, porque Saulo nunca había sido guiado, más que en el colegio de Gamaliel. Una vez que se graduó, usaba su influencia, usaba lo que él representaba, su ciudadanía, charoleaba por las calles y usaba su influencia para asolar a la iglesia. Pero una vez que su voluntad fue rendida también su visión. Pablo se levantó dispuesto a ser guiado. Dice la Biblia que no miraba nada, no veía a nadie. Dice que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, primeramente, deja que yo te guíe. Deja que yo te guíe. Porque de esa manera Saulo sería, escogido como un siervo, como un instrumento. Mire lo que dice el capítulo 9 y el versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, primero vas a ser guiado. Segundo, vas a ser un instrumento escogido. Número 3, mire lo que dice el versículo 20, capítulo 9 y el versículo 20. Dice: enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, primero vas a ser guiado. Segundo, un instrumento escogido. Número 3, vas a predicar a Cristo. Número 4, mire lo que dice el versículo 31, capítulo 9 y el versículo 31, dice así: entonces las iglesias tenían, ¿qué, hermanos? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Primero, vas a ser guiado. Segundo, un instrumento. Número 3, vas a predicar a Cristo. Número 4, vas a ser de bendición a las iglesias. Ahí dice el versículo 31, perdón. Entonces las iglesias tenían paz. Vas a ser de bendición a las iglesias. Ahora el que asolaba la iglesia, ahora predicaba a Cristo. Ahora el que llevaba a la cárcel los que se atrevían a mencionar el nombre de Jesús, ahora él mismo, sin temor de que le fueran a acusar, de que le fueran a llevar a él mismo a la cárcel, predicaba a Cristo. Dice la Biblia que tenían miedo. Las iglesias le tenían miedo porque sabían quién era él. Lo tenían bien fichado, amén. Sabían quién era Saulo. Pero qué cambio tan radical. Qué giro de 180 grados. Pero eso es lo que pasa cuando hay arrepentimiento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Vas a ser guiado, vas a ser instrumento, vas a predicar a Cristo, vas a ser de bendición a la iglesia. Te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Mire lo que dice el versículo, capítulo 13 y el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Pero dice Saulo, que también es Pablo. Ahora ya no vas a ser Saulo, ya no vas a ser el que osaba de influencia política, de influencia religiosa. Ya no vas a ser Saulo, ahora vas a ser Pablo, que quiere decir pequeño. Pero vas a ser el gran Saulo de Tarso, ahora vas a ser Pablo, pequeño. ¿Qué quieres que yo haga? Fue guiado, fue instrumento escogido, predicaba a Cristo, era de bendición a las iglesias. Su nombre fue cambiado a Pablo. Tuvo 3 viajes misioneros, y aún en el 4.º viaje, cuando lo llevaban a Roma para decapitarlo, aún ahí confió en Dios. Inspiró a los que iban en el barco a confiar en Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, queridos hermanos, Dios desea escuchar las mismas palabras que escuchó de Saulo cuando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él desea escuchar de usted y de mí: Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Señor, tal vez mis propósitos, tal vez mis metas son egoístas, pero dime tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, pero dudo mucho que la mayoría de los que compartieron sus propósitos de año nuevo hayan orado, hayan pedido dirección, le hayan dicho al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, sí, nos escuchamos muy espirituales. Yo quiero servirle más al Señor, quiero leer mi Biblia ahora sí, quiero trabajar en la obra del Señor. Qué bueno, amén, qué bendición. Aquí le esperamos para trabajar en la obra del Señor. Amén. Pero tal vez usted no preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios nos quiere usar, queridos hermanos, en gran manera, si es que estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Si Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es porque él estaba dispuesto a escuchar las instrucciones de Dios. Amén. Si Saulo no hubiera estado dispuesto a escuchar lo que Dios quería para él, no hubiera preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros necesitamos cambiar porque yo, Señor, a un Señor que quieres que yo haga? Muchos de nosotros necesitamos cambiar los deseos o los propósitos egoístas y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez Dios quiere guiarte. Dios quiere guiarte, no tal vez, Dios quiere guiarte. Dios quiere usarle. Dios quiere que usted predique a Cristo. Dios quiere que sea de bendición en las iglesias. Dios quiere cambiarle el nombre de Saulo a Pablo. Pero se necesita humildad en el corazón. Se necesita humildad para reconocer, para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dios quiere escuchar las mismas palabras que Saulo dijo. Dios quiere hacer un cambio radical. Si a alguien le interesa avivar su obra, es al mismo Dios de la obra. Pero se necesita uno que diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos puestos de pie, por favor, con los ojos cerrados y el rostro inclinado. Tal vez habrá una persona en esta tarde que diga, Señor, escucha mi voz y por favor enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga. Tal vez alguien tenga en esta tarde, en este cuarto, actitud humilde y diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez alguien necesita dejar la influencia que carga. Tal vez alguien necesita dejar a un lado las letras, el poder, el dinero, la fama. Y necesita decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
La verdad es que Dios quiere usarnos de una manera especial. ¿Quién dirá, Señor, qué quieres que yo haga? Padre Celestial, bendice la invitación en nombre de Cristo. Tal vez habrá alguien que diga, yo no sé a dónde iré cuando muera. La palabra de Dios dice que solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. No hay ningún otro lugar más que dos, el cielo y el infierno. Tal vez habrá alguien aquí que diga, yo no estoy seguro de que cuando muera voy a ir al cielo con Dios. Pero en esta tarde en esta noche yo quiero decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez habrá alguien que quiera aceptar a Jesús, invitar a Cristo a su corazón. Tal vez habrá alguien Tal vez habrá alguien, tal vez habrá alguien más, una persona que diga, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Padre Celestial, tú conoces los corazones de mis hermanos que se han postrado. Y yo juntamente con ellos, Señor, me postro y en humildad oramos, Señor, y pedimos dirección. Y decimos, Señor, con seguridad, pero con toda humildad en nuestro corazón, reconociendo que tú eres Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Úsanos como usaste a Pablo. Señor, danos un propósito para nuestra vida cristiana. Ayúdanos, mi Dios, a crecer espiritualmente. Ayúdanos a ser más consagrados a ti. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.